Bienvenidos a esta sección After Office del programa El Cliente. El día de hoy estoy muy contento porque me complace presentar realmente a un ícono de la creatividad en el Perú y diría yo en Iberoamérica, a Juancho Gómez de la Torre, que además ha sido creativo cuando yo estuve en cervecería, en Cervesur, y que además yo he apreciado muchísimo toda su trayectoria, una trayectoria que ha marcado muchos hitos en el país, tanto de creatividad, con premios como Cannes, Ojo Iberoamericano y muchos más, pero también premios como de efectividad publicitaria a nivel de EFI. Juancho, bienvenido al programa El Cliente y a esta sección más relajada donde vamos a aprovechar todo lo que tú en toda tu trayectoria has hecho. La primera pregunta, ¿la creatividad ha muerto en el país? ¿Algo está pasando con la creatividad que ya no recordamos aquellas campañas memorables que se recordaban antes, ¿no? como las campañas de Frunacatoinca, o como las campañas de Sprite sobre la canchita, o Yompeán donde ganan los que van, un montón de Pásame la Manti y elementos que se van como que ya quedando en la historia. Mira, a mí me gusta siempre en este tipo de situaciones o de fenómenos ir un poco al origen, ¿no? Y entonces lo primero que uno se debería preguntar es ¿por qué la creatividad existe en el marketing y en la publicidad? Y si uno se pone a hacer un poco de memoria, en realidad cuando surgen los medios masivos, básicamente tenían una programación muy atractiva. Y entonces surge la necesidad de que la publicidad y la parte comercial también la tenga, también sea capaz de generar atención, también sea capaz de generar conversación. Entonces, a partir de ahí, se empieza, ¿no?, a generar todo esto que formó después la industria de la publicidad. Entonces yo creo que hay como lo que vivimos, a lo que asistimos es a como una laguna, le llamaría yo. Un momento en que nos olvidamos de algunos fundamentos. Y uno de los fundamentos neurálgicos, ¿no? Sí. De columna vertebral para no solo creatividad, sino el marketing en general, para las empresas. Pero en concreto, como me estabas preguntando, claro, el tema de la creatividad, creo que ese es el tema, como que nos hemos olvidado de usar el músculo más potente y una de las fuerzas transformadoras más fuertes de las que dispone el marketing y la publicidad, que es la creatividad, que la creatividad en el fondo es una capacidad de solucionar problemas de una manera sorprendente, ¿no? O sea, la buena creatividad hace eso, resolver problemas. Ahora, a veces siempre se dice que es primero el huevo o la gallina, ¿no? Y la creatividad depende de un gran insumo que es el brief del cliente, ¿no? Porque muchas veces en los premios creativos se ha hablado de que la creatividad per se es muy linda, muy bonita para los premios y ese tipo de cosas, pero en la realidad no vende. Y yo creo que la creatividad sí vende en la medida que esté anclado con buena estrategia detrás. A ver, yo en lo personal, y esto sí es algo que me llevó llegué a pensarlo desde muy temprano, o sea, desde que empecé en la publicidad. En realidad no, yo voy un paso más atrás. El consumidor es el jefe, el consumidor es el que define el partido. Tanto los anunciantes, los marqueteros, como los publicistas, incluso los realizadores, nos debemos al consumidor. Al cliente, a ese cliente final. Así es, a ese cliente final. Y entonces yo creo que las personas son las que finalmente definen el partido. Entonces la necesidad de trabajar con una estrategia y con una guía, con una plataforma que permite expresarse a la creatividad desde un lado pertinente, desde un lado que la gente entienda, desde un lado en que la marca participe pues de manera protagónica, ¿no? Es la forma correcta en la cual la creatividad realmente puede llegar a funcionar, ¿no? O sea, no, la creatividad per se no sirve. No sirve. La creatividad con objetivos sirve. La creatividad
con un propósito sirve, la creatividad con una identidad y diferenciación de marca, construcción de marca es que sirve. Entonces, sí, tú no puedes hacer nada sin haber pensado antes, de manera muy profunda, cuál es el propósito y qué cosa es lo que tú vas a hacer. Y una vez que ya lo tienes claro y tienes esa estrategia clara, ya entonces la creatividad empieza a tener importancia, ¿no? Creo que ese equilibrio, delicado entre estrategia y creatividad son las que hacen que nuestro trabajo tenga sentido, ¿no? Ahora bien, yo siempre he tenido como opinión que una buena campaña efectiva trae como consecuencia una buena sociedad entre cliente y agencia. Sin ninguna duda. Un buen trabajo entre los dos. Y creo que ese impulso, ese reto que como cliente, anunciante, le das al creativo para que explote toda esa estrategia que tú tienes detrás, creo que es la fórmula correcta, ¿no? A veces una mala campaña no es de la agencia de publicidad, sino tal vez del cliente mismo, ¿no? Ahora, tú has estado en Walter Thompson, en Leo Burnett, en Circus, también como dueño de la agencia, que se convirtió en una agencia extraordinaria, líder en el Perú y en Latinoamérica. Has pasado por muchas agencias que las has creado tú y que las has forjado y has dado un prestigio a esas agencias. ¿Cómo dirías desde ese ángulo y de esa experiencia que hoy están respondiendo las agencias de publicidad nuevas en el país? Mira, yo creo que hay varias cosas que, insisto, hay que volver a los fundamentos, ¿no? Yo creo que la ética, los principios, son algo súper importante. Yo, más allá de todo más allá de todo lo que se comenta de manera, digamos, más espontánea, uno de los temas que yo creo que es importante resaltar es la relación duradera con las marcas, porque tú no puedes construir una marca si estás pues con un cliente 2 años, pero para que eso suceda tienes que ganarte su confianza. Entonces, uno de los factores, digamos, que se comenta poco, pero yo por lo menos en el caso tanto de Leo Burnett como de Circus, que fue lo más reciente, digamos, tuve relaciones de 20 años con clientes. Yo tuve BCP, yo he manejado 20 años del BCP, he manejado 19 años Falabella, y cuando hablo de BCP y Falabella estamos hablando no solo de esas marcas, sino todo su grupo, ¿no? Porque también tuvimos relación con Pacífico, con Prima, con Totus, con Sodimac. Y eso además te da un conocimiento de la marca profundo, ¿no? Claro, pero tú no vas a lograr esa relación de 20 años si no tienes un compromiso serio y no da resultados. Exactamente. Entonces, esa ética profesional, esa búsqueda de la excelencia, ese compromiso con la excelencia, ese compromiso con hablar de cosas que de verdad le importan a la gente, lo que yo diría, respondiendo a tu pregunta, es la publicidad tiene que preocuparse por hacer publicidad que la gente quiera ver. ¿Qué hace todo el mundo cuando lo atacan, porque así se siente atacado, en YouTube con un mensaje? Lo corta. ¿Y por qué lo corta? Porque no logra haber mensajes que estén dando ese enganche que hace que la gente verdaderamente quiera verlos, ¿no? Entonces, hay una crisis en eso, ¿no? Que yo creo que hay que resolver y que hay que recuperar en cierta manera. Y encontrar la manera de hacerlo con los nuevos medios, ¿no? ¿Dónde te sale la vena creativa? ¿El creativo nace o se hace? ¿Dónde empezaste de joven? Yo leía que tú habías estado en varios lados del país, en la selva, en el norte, y que de alguna manera habías visto también la idiosincrasia, porque conocer en profundidad la idiosincrasia del país donde tú vas a hacer creatividad es importante. Meterte, hablar con la gente, ¿no? Contactar en la empresa, estar con el cliente, con el consumidor de cerca. ¿Cómo nace tu vena creativa y si la creatividad nace o...? No, sí, yo sí creo que en mi caso, yo soy hijo militar y me tocó vivir en Jauja, en Puno, en Pantoja, en Iquitos, en Sullana. He estudiado en colegios allá, he estado 2, 3 años, he convivido y he tenido pues, amigos y relaciones con gente de todo el Perú. Ahora,
Lo que yo creo que hace al creativo desde ese punto de vista es el conocimiento del comportamiento humano. O sea, cuando Chespirito escribe El Chavo del Ocho, en El Chavo del Ocho hay una observación del comportamiento humano y hay unos personajes que se desarrollan, que se desenvuelven. Un buen escritor también hace lo mismo, una buena serie de las que hoy día podemos ver en Netflix también tiene lo mismo. Entonces, ese conocimiento del comportamiento humano, sus reacciones, sus preocupaciones, a lo que aspiran, lo que les da risa, lo que les da placer, lo que los emociona, es, yo creo, uno de los ingredientes importantes. Entonces, yo sí creo que un creativo es un observador de qué pasa con la gente, un cuestionador nato, es alguien que dice por qué esto pasa, por qué esto no pasa, cómo podemos hacer que la gente se pueda entender mejor. Creo que ahí es donde está un poco la clave de donde salen las mejores ideas, ¿no? O sea, tú dirías entonces que un creativo no solamente es una persona talentosa, sino que es muy observador. Sí. ¿No? Sí. Que está constantemente en una investigación, en una observación, ¿no? Para poder escribir un libro o para poder hacer cualquier otra cosa. No, yo, por ejemplo, digo, ¿no? Es uno de los libros que llegó primero a mí cuando era chico y empezaba a leer un poco de literatura. Dostoyevsky, por ejemplo, en Crimen y Castigo, hace una descripción de la psicología humana. Alguna gente dice que incluso Freud se influenció por Dostoyevsky. Entonces se mete en la mente de una persona de una manera tan profunda, tan rica, tan potente, que logra crear pues, una obra maestra, ¿no? Entonces, ese conocimiento del comportamiento humano ayuda muchísimo a poder hacer grandes obras. Ahora, ese discernimiento que tú estás comentando, de analizar, de discernir, de cuestionarte, hasta de filosofar, que es importante, ¿qué dirías de esta sociedad peruana actual? O sea, de acuerdo a todo tu análisis, ¿qué pasa con el Perú? ¿Qué pasa con la política? ¿Qué pasa con nuestra sociedad? ¿Por qué elegimos mal? ¿Por qué tenemos los congresistas que tenemos? Esa libertad. Quiero apelar a tu respeto, discernimiento que comentas. Creo que es un problema. Empieza a ser un problema. No quiere decir que eso uno tiene que guardar las formas por guardar las formas, pero hay formas de que las cosas funcionen. Y una de las cosas que llama mucho la atención, ya hablando no solo de la publicidad, sino en general del Perú, es que en todos estos años, desde que surgió la crisis política, no habíamos sido capaces de reunirnos las personas responsables y más preparadas de este país para darle un rumbo a esto, para articular una propuesta y decir, oye, ¿qué cosa necesitaría el Perú para salir adelante, para funcionar? ¿No? Ahora, estamos casi como en una jungla, Pancho, porque tal vez nos está faltando comunicación desde el punto de vista cívica. Manejamos como queremos, hemos institucionalizado la coima, ya la corrupción ya no nos sensibiliza. Ahorita matan a una persona por un celular y bueno, otro más que murió. O sea, algo nos está pasando, algo tenemos que cambiar o revertir, ¿tú crees? Sí, eso por un lado, pero por otro lado está faltando resaltar, tener íconos, ¿no? Que nos sirvan de guía, que nos sirvan Gracias. Gracias. Que nos sirvan de alguna forma de ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo te voy a dar ejemplos. Cuando yo era chico, vi alguna vez estos programas que tenía Panamericana, y había una entrevista que hace Alfonso Tealdo a los tripulantes del Apolo 13, que habían venido al Perú y vinieron con un científico de la NASA. En medio de la entrevista, el científico de la NASA le dice a Alfonso Tealdo, ¿y usted cómo sabe tanto? Y entonces, digo, yo era chico cuando vi eso y me impactó. O sea, lo que quiero decir, tú prendías el televisor y te encontrabas con un tipo como Tealdo, que se había preparado increíblemente para entrevistar a estos señores que era una oportunidad única, no habían venido al Perú
nada más y nada menos que los tripulantes del Apolo 13 con un científico de la NASA. Entonces, cuando eso lo contrastas con algunos programas de los que hoy día tenemos, que yo entiendo que también existe una programación de entretenimiento, pero si todo se queda en la epidermis, en la capa superficial, la gente recibe pocos estímulos y entonces nos degradamos en cierta manera, ¿no? Nos degradamos como sociedad. Se pierde el respeto, se pierde la profundidad de pensamiento, se pierde la excelencia. Claro, entonces, empieza a triunfar cierta chabacanería, ¿no? Es que el contenido que tú señalas, el morbo, ¿no? Claro, el contenido que tú señalas se ha perdido, o sea, hemos involucionado. O sea, en vez de crecer en contenido en los medios de comunicación, hemos retrocedido. Yo le hice esta pregunta al gerente general de América Televisión, que es Pablo Masi. La pregunta fue textualmente: se dice que el fin justifica los medios, el rating justifica un mal contenido. O sea, hemos mitificado el rating. O sea, lo primero que decimos es cuánto rating da. Y sí que importa lo que pongas, pero si da rating, eso es lo que prevalece. Lo que pasa es que yo creo que nosotros nos tenemos que imponer un cierto nivel. Cuando yo hablo de excelencia me estoy refiriendo básicamente a decir, yo para poder salir en la televisión y dirigirme a un gran público, tengo que dar a cambio algo, ¿no? Entonces, claro, muy fácil es decir, no, esto es lo que le gusta a la gente. Entonces, claro, yo también podría decir, oye, a los chicos les gustaría ver un poco de porno en el colegio, ¿por qué no le ponemos eso, no? Claro. Entonces empezamos a bajar la vara y llega un momento en el cual nuestro nivel de exigencia se empieza a disminuir. Entonces, yo creo que lo que pasaba en realidad con la televisión, por hablar específicamente de los medios masivos, o hoy día también podríamos trasladar eso mismo a los medios digitales, es que antes había un esfuerzo por lograr crear algo de nivel. Entonces, por ejemplo... Pero no son excluyentes el buen contenido con el rating, ¿no? No, porque han habido varios casos en que has tenido lo que vale el saber de Pablo de Marengoitia. Bueno, seguramente muchos televidentes no deben acordarse de ese programa, pero era un programa interesante. Sí, pero mira, yendo un poco a veces porque a mí me gusta atacar a veces los problemas de manera más frontal, ¿no? Entonces, había un programa de Entertainment Television, que es un canal, digamos, supuestamente frívolo, que se llamaba Celebrity Profile, perfil de las celebridades. Entonces, por ejemplo, te contaban la historia de Kurt Cobain, era una lección de vida. O sea, tú terminabas, yo creo que a mí me pasó, o sea, podías hasta llorar, a conmoverte, ¿no? Es decir, este pobre muchacho, por todo lo que pasó, y se terminó suicidando, ¿no? Pero te enseñaba algo, era profundo, estaba bien. Entonces, tú puedes... Y si tú dices, bueno, ¿qué hay diferencia entre Celebrity Profile y lo que hace Magali? No, la esencia es la misma. La diferencia está en cómo está abordado el problema. Entonces, desde el lado del perfil de las celebridades está abordado desde un lado de decir, entendamos que las personas somos sensibles y cómo en un determinado momento podemos llegar a tener una crisis y que nuestra vida salga de control. Entonces, esto prende. Cada capítulo entiendes y entras un poco en lo que se podría llamar el morbo de saber qué pasó en la vida de todos estos famosos, pero te deja una lección. Una lección, un no aprendizaje. Como ahora se habla de la vida de la gente, pero para burlarse. Y hay un detalle peor, mira, cuando los medios de comunicación, incluyendo ahora sí ya, incluso voy a meter a la prensa, solo te muestra el lado malo, la miseria humana, lo malo de la gente. Odebrecht es un caso. Llega un momento en que entramos en la anarquía, porque nada es bueno, nada está bien, nada funciona, y uno tiene que tener una guía, un soporte, y no es así, pues. Uno tendría que también darle a la gente la chance de encontrar una salida. Ahora, después hay que entender también la confrontación con nuestra estructura real, nuestra gobernabilidad. Juancho, un placer realmente tenerte en el programa. Quiero hacer un brindis por habernos juntado después de tiempo y hacerte otra pregunta que puede ser interesante y que nos puedes ayudar como creativo. Salud. Salud. El posicionamiento. Sí. En una semana más se acerca la celebración del Padre, Día del Padre. Y el posicionamiento del Padre está bien menoscabado, ¿no? O sea,
creo que cada vez se ha deteriorado demasiado. ¿Cómo hacer para levantar ese posicionamiento? Porque más son los buenos padres que los malos padres, pero parece que los malos padres, como todo en la vida, son los que hacen más publicidad. Yo creo que uno de los problemas que también hay es la necesidad de estar juzgando constantemente, y lo que yo creo que hay que dar es salidas. En mi caso, digamos, como papá, a mí me tocó Tú eres padre de 3 hijos. Sí, pero lo que te quería decir, yo fui papá a los 21 años, o sea, recién cumplidos. Ya. Habría que entender bien cómo hace un chico a los 21 años para ser papá, y encima... Yo te gané un poquito, te cuento. Yo fui papá a los 18. Ya. Perfecto, bueno, entonces podemos hablar de lo mismo. Exacto. No, y a los 23 era papá de 2 hijos. Entonces, claro, si tengo que ir al resultado, mi hija mayor vive en Roma, estudió dirección de cine, hoy está realizando mucha publicidad para las marcas más importantes de autos de Italia. Tengo mi otra hija que es filósofa, bueno, y solo para completar, y fue estuvo en el cuadro de honor de la Universidad de Lima en su promoción, en los 5 primeros de toda la promoción. Llena de orgullo. Mi otra hija estudió en la Católica, es filósofa, hizo una maestría en filosofía y el arte, y un día me sorprendió porque aparecía en una crítica en México como una compositora de música experimental. Y después de esto la llaman a Brasil a una residencia que vive en Río que fomentaba este tema de música experimental, y hizo un par de álbumes súper importantes. Y claro, es la mamá de mis 2 nietos. Tengo mi nieto ya mayor, que tiene 18 años, está estudiando en Buenos Aires ingeniería mecatrónica. Pero claro, la y pregunta, mi otro hijo, pero esto sí, es importante. Sí, claro. Y no es para echar flores, no, pero es decir, como un papá a los 21 años pueda lograr eso, porque eso. Después, la otra cosa importante, a los 21, cuando yo soy papá, hacía 4 años que yo había ido al cuartel en Sullana a despedirme de mi papá y me hice cargo de mi vida, yo, a los 17 años. Entonces, creo que ahí esa es la otra parte. Nos falta divulgar y entender cómo es que las personas salen adelante en la vida. Nadie le enseña a ser padre a nadie, y debería haber una formación en ese sentido, porque así como tú, que me imagino ya, como has dicho tú, todo un récord, papá a los 18 años, y todo lo que has logrado con tus hijos, lo mismo que he podido hacer yo y otros papás, falta más difusión de eso, ¿no? Entonces sí es verdad que hay papás irresponsables, sí es verdad que hay papás canallas que los tienen que enjuiciar para que les den lo que le tienen que dar a sus hijos, pero no se nos puede quedar en ese lado. Hay que compensar, ¿no? Y mostrar estos otros modelos, estos casos, para que la gente diga, oye, mira, finalmente hacer las cosas bien es lo que te da mayores satisfacciones. Porque la figura paterna es importante y casi como que se está desterrando. Casi como que la madre puede hacerlo todo y no necesariamente los chicos necesitan a un padre. Se ha empezado a generar ese tipo de lenguaje que creo que hay que cambiarlo en ese sentido. Sí, yo sí creo que, claro, es un tema súper profundo. Sí. La mamá, pues es la mamá y desde ese punto de vista es irreemplazable. Pero el padre, o sea, a ver, yo creo que hay una cosa que es real. La existencia está basada en eso. Y las relaciones de 2 personas cuando tienen un hijo son las que finalmente definen la seguridad, la autoestima, la confianza, muchas cosas, ¿no? que una persona, ¿cómo va uno armado? Porque yo, por ejemplo, sí, soy hijo de un militar, pero un hombre bueno. Mi mamá es una mujer también muy, ¿cómo se podría decir?, luchadora. Nosotros fuimos con mi papá, por ejemplo, es un principio de mi familia, que no era común en el ejército. Nosotros fuimos con mi papá al lugar que lo mandaban. Claro. Para llegar a Cabo Pantoja, nosotros tomamos un remolcador en Iquitos, que navegamos 9 días por los distintos ríos, desde el Amazonas al Aguarico, del Aguarico al Napo, y finalmente llegamos a la punta del Perú, a Cabo Pantoja. Y ahí hemos vivido 2 años. Caminábamos trocha para ir al colegio. Esos eran los mayores aprendizajes, creo también. Juancho,
lamentablemente Sí, la televisión es cruel. Así es. ¿No? Realmente un placer, espero tenerte nuevamente tal vez en el estudio del programa. Genial. Y seguir desarrollando y hablando sobre la publicidad y el marketing en el país, que creo que tenemos que, como todo ciclo, hay que buscar que ese ciclo aumente nuevamente para poder vivir esta creatividad que es recordada y que es posicionada adecuadamente. Estuvimos con Juancho Gómez de la Torre, realmente en esta sección After Office. Para mí ha sido un placer, espero tenerte en otra oportunidad. Y no sé si quieres dar unas palabras sobre la creatividad en el país o sobre lo que tú quisieras comentar. No, mira, yo te diría dos cosas. Uno, agradecerte la invitación. Un inmenso placer volver a encontrarnos y poder conversar. Y sí, el mensaje básico es que yo sí soy un convencido del poder transformador de la creatividad. La creatividad tiene la capacidad de resolver prácticamente cualquier problema. Y cuando uno mira Steve Jobs, cuando uno mira la creación de las Naciones Unidas, eso son ideas creativas. Y a veces uno piensa que la creatividad es un juego. No, es algo, es el uso, digamos, de algo que el ser humano tiene a disposición para modificar algo que no está funcionando y hacerlo funcionar. Salud por la creatividad. Salud.